Increíble historia de la joven apache que renació en el desierto y reveló un amor inesperado. Miriam observaba el horizonte en el desierto de Arizona, donde las sombras de las montañas se alargaban con el ocaso. En su interior, un torbellino de emociones chocaba. La muerte de su madre había dejado un vacío, una sombra que la seguía mientras ella intentaba preservar las tradiciones, pero que también la mantenía atrapada. La chica que preserva las tradiciones. Eso era lo que decían sus vecinos, mientras ella se sentía como una prisionera de su propia vida, con sus sueños olvidados entre los pliegues del tiempo. Miraba a los ancianos en la aldea, con respeto, pero anhelando la libertad que solo los artistas parecen tener. Ese día, cuando el aire olía a tierra y a esperanza, un artista llegó a la aldea. Sus pinceles trazaban paisajes que Miriam solo había imaginado. En cada trazo, vio reflejado un trozo de sí misma, de la vida que anhelaba. Sin embargo, impulsada por el respeto hacia su cultura y los anhelos de su familia, la duda se instaló en su corazón. Se preguntaba si valía la pena desafiar la opinión de su gente por un camino lleno de incertidumbre. Debería seguir sus pasos, aunque me aleje de ellos y de lo que esperan de mí, pensaba, mientras su mente se debatía entre lo que era y lo que podría llegar a ser. El regreso a casa era un alivio momentáneo. Sin embargo, la presión se intensificaba con cada día que pasaba. Los murmullos de su hogar se mezclaban con las voces de su corazón. La educación es un lujo que no podemos permitirnos. Las palabras de sus familiares palpitaban en su mente como un eco cruel. Miriam arrugaba los papeles para calmar su mente acelerada y respiraba con dificultad. En esa lucha por seguir sus sueños, el miedo comenzaba a asfixiarla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión en su hogar no cesaba. Cada discusión añadía peso a su lucha interna. Su vida se reducía a un conflicto entre el amor por su familia y el deseo de volar. Entonces, al investigar sobre la historia apache, descubrió un documento que revelaba una injusticia que había marcado su familia. Miriam sintió que el aire desaparecía, su corazón se aceleró, y el temido instante que había estado esquivando llegó. La verdad sobre la herencia perdida podría cambiarlo todo, pero ¿estaba lista para enfrentarse a su comunidad por ello? Cada día que pasaba, la presión se hacía más palpable. Las miradas de sus seres queridos pesaban en su alma, y el dilema de esperar reconocimiento o luchar por lo que le pertenecía la consumía. Miriam se encontraba al borde del abismo de sus decisiones, con la angustia y la determinación pululando en su cabeza. Las flores del desierto la llamaban, pero sus raíces la mantenían anclada. Opte por el camino conocido o arriesgarse a perderlo todo por una verdad que podría liberarla. La pregunta la devanchera debilitaba y fortalecía al mismo tiempo, dejándola en medio de un torbellino emocional que prometía llevarla a un destino incierto. Miriam se encontraba en su habitación, el silencio abrumador de la noche apenas interrumpido por el crujido ocasional de la casa. Se sentó en su cama, las manos temblando ligeramente al asir un trozo de papel arrugado que había descubierto en el desván. Aquella hoja añeja contenía más que palabras. Había un legado callado, un eco de su linaje que llamaba a ser reivindicado. Su corazón latía con fuerza, y un mar de emociones la desbordaba. Miedo, determinación, esperanza. Recordó las historias que su madre solía contarle sobre sus antepasados. Cada uno había luchado por sus derechos y su identidad, un sacrificio que a menudo había conllevado un gran sufrimiento.
Miriam aspiró, reconociendo cómo esa herencia resonaba en ella, un peso que siempre había sentido incluso en sus decisiones más simples. Ser la preservadora, la guardiana de las tradiciones, había sido el papel que le había asignado la vida. Pero ahora se enfrentaba a una elección: permanecer en la sombra de aquellas expectativas o quebrantar las cadenas que la ataban. Con cada día que pasaba, el contenido de esa hoja parecía brotar como el cactus que florece tras la lluvia en el desierto. La injusticia que había descubierto crecía en su mente como una flor intrépida, reclamando su atención y su acción. La idea de exponerse a su comunidad y discutir la herencia perdida la aterraba, pero también la emocionaba. Era el primer paso hacia una posibilidad de expresar el artista que llevaba dentro, el que había sido enterrado bajo el peso de la tradición. Las imágenes del artista que había encontrado en su aldea danzaban en su mente. Su manera de captar la esencia de la vida misma, a través del color y el trazado. Miriam deseaba tomar un pincel, no solo para reproducir los paisajes alrededor, sino para pintar su propio futuro. La posibilidad de ser vista como algo más que la chica de las tradiciones se volvió un anhelo inquebrantable. Así que decidió que no podía esperar más. La siguiente mañana se levantaría con un nuevo propósito. Sin embargo, un tirón de dudas empezaba a infiltrarse de nuevo en su mente. ¿Cómo presentar esta verdad sin herir a los demás? ¿Y si al hacerlo rompía los corazones que más amaba? Las noches sin sueño que la atormentaban pasaron a ser su fiel compañera. No obstante, en las horas más oscuras, surgía la imagen de su madre, sus ojos llenos de sabiduría, mostrándole que la valentía no siempre se trataba de luchar contra los demonios externos, sino de enfrentar los propios retos internos. Miriam se sentó en el suelo de su habitación, las piernas cruzadas y el papel extendido frente a ella. Comenzó a escribir. No era solo un preámbulo a la confrontación que se avecinaba, era una carta a sí misma. Una afirmación de que podía ser más que una línea en la historia de su comunidad, que ella podía ser su propia protagonista, un puente entre sus sueños y la realidad. Cuando terminó, la luna llenaba la habitación con una luz plateada, iluminando su determinación renovada. Pero antes de que se pudiera permitir respirar con alivio, un golpe en la puerta la interrumpió. Era su hermano, con el rostro inquieto. Una mirada que anunciaba problemas. ¿Podemos hablar?, preguntó su voz tensa. Miriam sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que cualquier conversación en ese momento podría desatar sus temores más profundos, o quizá abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. El momento crucial había llegado. ¿Sería suficiente su valentía ante la adversidad que se avecinaba? ¿O tendría que lidiar con la verdad y las consecuencias de su revelación? Solo un paso más la separaba de su destino, una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Miriam respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la noche que le traía una mezcla de miedo y determinación. Se levantó rápidamente y abrió la puerta, dispuesta a enfrentar lo que su hermano tenía que decir. La expresión en su rostro le transmitía que las palabras no serían sencillas de escuchar. ¿Qué sucede?, preguntó intentando controlar la ansiedad que se estaba apoderando de ella. La mirada de su hermano se desvió hacia el suelo, y Miriam supo que estaba a punto de escuchar algo que podría reconfigurar su vida. Los vecinos están hablando sobre algo que encontré en el desván, empezó él, su voz apenas un susurro. Desearía que no lo hubieras hecho. Están reconsiderando todo lo que nuestra familia ha defendido. Las palabras de su hermano le atravesaron como una flecha. La sombra de las expectativas familiares crecía aún más a su alrededor, y cada latido de su corazón resonaba como un eco de lo que podía perder. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de desafío comenzaba a encenderse. Su deseo de convertirse en algo más que una mera figura de su historia familiar, se enfrentaba a una realidad que no podía ignorar. Necesito ser honesta,
No puedo seguir siendo solo la guardiana de lo que otros han establecido, respondió Miriam, sintiendo cómo su voz cobraba fuerza. Esta es mi oportunidad de encontrar mi voz. Su hermano la miró con incredulidad. Pero, ¿y si eso significa perderlo todo? No solo para ti, sino para todos nosotros. La preocupación se evidenciaba en sus ojos, como si pudiera visualizar el desmoronamiento de su legado. ¿Y si continuar con el silencio nos cuesta más de lo que imaginamos? Replicó Miriam, algo de fuego expandiéndose en su pecho. ¿Y si al final nos persigue el arrepentimiento por no haber defendido lo que realmente somos? A medida que las palabras fluyeron de sus labios, Miriam se dio cuenta de que la conversación estaba rasgando lentamente el manto del miedo que la había envuelto. La noche brillaba alrededor de ellos, como un manto de infinitas posibilidades que aún le eran desconocidas. Sintió que, aunque su hermano se mostraba reacio, ella debía avanzar, aun sabiendo que la lucha no solo sería con su entorno, sino también con sus propios temores internos. Yo respeto lo que hemos recibido, pero también sé que aferrarse a él sin cuestionarlo es una forma de traición a quienes nos precedieron, dijo, buscando en las palabras la claridad que anhelaba. Poder expresar su convicción empezaba a desprenderla de la presión que la había asfixiado hasta ese momento. La conversación se tornó más intensa, los dos debatiendo el valor de la tradición frente a la autorrealización. Miriam se dio cuenta de que cada argumento de su hermano también resonaba dentro de ella. La lucha por ser quien realmente era se manifestaba no solo como una determinación individual, sino también como un significativo dilema familiar. Con cada palabra, Miriam atravesaba una línea que jamás había considerado cruzar, y aunque sentía el peso de las decisiones, su espíritu empezaba a liberarse. Si no alzo la voz, ¿realmente existiré?, murmuró, casi para sí misma. La pregunta quedó suspendida en el aire denso del momento, como un desafío que susurraba en lo profundo de su ser. Su hermano retrocedió, visiblemente afectado. Entiendo que esto significa mucho para ti, pero ¿por qué no buscar otra forma? Tal vez haya un camino que no implique enfrentar la ira de nuestra comunidad. La idea resonó en Miriam, planteando una opción que nunca había considerado. Era hora de explorar las posibilidades que había dejado de lado, de encontrar ese equilibrio que le permitiera reivindicar su herencia sin sacrificar su esencia. Más allá de las discusiones, la búsqueda de su identidad artística se entrelazaba con las interacciones familiares, abriéndole una puerta que le ofrecía la oportunidad de explorar diversas facetas de su legado. Mientras los dos permanecían en silencio, las emociones se mezclaban, y Miriam sintió un nuevo sentido de urgencia dentro de ella, una necesidad de descubrir una salida que nunca había imaginado. Esta conversación no termina aquí, dijo, decidido a forjar una nueva ruta para ella misma en la que pudiera enfrentar su pasado y explorar su futuro. De repente, un impulso en su interior la empujó a imaginar nuevos caminos, como artista y como persona. Con una mezcla de inquietud y chispa de esperanza en su corazón, supo que de alguna manera había comenzado a elaborar su propia narrativa. Pero antes de que pudiera profundizar, su hermano le hizo una pregunta que cortó la tensión. ¿Y si después de todo encontramos más respuestas en la historia que pensábamos que conocíamos? Miriam se sintió inspirada. Podía ser la voz que necesitaba a su familia, llevando a cabo su búsqueda de verdad no solo para ella, sino para todos aquellos que la precedieron. Era una oportunidad de redefinir lo que significaba ser parte de su legado. El camino que se extendía ante ella se tornaba más claro, pero aún estaba plagado de interrogantes. La lucha por su identidad continuaría, pero ahora no lo haría sola. Miriam se sentía como un volcán en erupción, rebosante de ideas y sensaciones que apenas podía canalizar. La conversación con su hermano había servido como chispa, avivando una llama interna que hasta ese momento había permanecido casi extinguida. Caminaba por el pasillo, sintiendo el eco de sus propias palabras resonar en su mente. Existir no era suficiente.
Necesitaba vivir con autenticidad y propulsar su voz hacia el mundo. Durante días, dedicó sus noches a dibujar y escribir, una forma de autoterapia donde su angustia se transformaba en arte. Pero había un desafío más grande, uno que no podía ignorar: la reacción de su familia, especialmente la de su padre, cuyo apego a las tradiciones era tan férreo como la estructura de su hogar. Miriam sabía que para liberarse de sus cadenas, tendría que confrontar no solo a su comunidad, sino también al pilar que había sostenido su vida hasta ese momento. Cada trazo que hacía en su cuaderno era un acto de rebeldía, una expresión de su deseo de explorar un camino inexplorado. Comenzó a ver la historia de su familia como un lienzo que necesitaba revisitar, cuestionar, reinterpretar. La herencia de su linaje era rica, pero en sus manos se convertía en algo más: una paleta de colores dispuestos a ser usados en una obra nueva. A medida que profundizaba en sus propios dilemas, también empezaba a reconocer ciertos talentos ocultos. La forma en que combinaba sus pensamientos en el papel revelaba su capacidad de contar historias de manera visceral. Fue entonces cuando decidió investigar un poco más sobre lo que su hermano había mencionado. Se adentró en los recuerdos familiares que habían sido olvidados. Hurgó en cajas viejas, descubriendo cartas y fotografías que sus ancestros habían dejado. Con cada objeto que sacaba a la luz, sentía cómo se destapaban no solo secretos familiares, sino también la esencia de su propia alma. Era un proceso doloroso, lleno de luces y sombras, pero Miriam comprendía que cada revelación la acercaba a su verdad. Profundizar en el pasado la conectó con emociones que había reprimido. Frente al espejo, comenzó a darse cuenta de que no solo heredaba historias, sino también el poder de transformar y reconstruir narrativas. Comenzó a visualizar su propia exposición artística, donde no solo mostraría su trabajo, sino también la de toda su familia. La idea la convenció. No necesitaba negarse a su legado, sino reinterpretarlo a través de su propia visión. Sin embargo, las dudas seguían asaltando su mente. ¿Cómo reaccionaría su padre? ¿Podría soportar el peso de desilusionarlo? La necesidad de avanzar se encontró con el miedo de arriesgarlo todo. Era un juego de dominación interna que no podría salvarla completamente. En las noches de insomnio, comenzaban las preguntas. ¿Estaba realmente lista para enfrentarlo? ¿Y si su búsqueda de autenticidad iba en contra de las expectativas que su familia había entretejido con amor? El día de la exposición se acercaba, y con cada día que pasaba, las ansias crecían dentro de ella como un río desbordado. En su interior había una mezcla de emoción y terror. Decidió que su colección no solo contaría su historia, sino que también serviría como un homenaje a la lucha continua de todos aquellos que habían luchado por encontrar su voz en un mundo que a menudo calla. La última noche antes de la exposición, Miriam se sentó frente a su lienzo, empapada en una introspección profunda. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, un instante donde podría liberar su voz al mundo. Pero justo antes de que sus pensamientos se estabilizaran, recibió un mensaje de su hermano que cortó su concentración. Miriam, hay algo más que necesitas saber. Una revelación que podría cambiarlo todo. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Qué más podía haber en el entorno de su historia familiar que necesitaba descubrir ahora? La incertidumbre quebró su concentración, dejándola en un estado de ansiedad y curiosidad, justo cuando estaba a punto de dar el paso más significativo de su vida. Miriam no podía apartar los ojos de la pantalla iluminada de su teléfono. El mensaje de su hermano la invadió de inquietud. La sensación de inminente revelación la mantenía en un delicado equilibrio entre la curiosidad y el pavor. Se puso en pie, caminó por el pequeño espacio de su habitación, cruzando los dedos como si eso pudiera darle una respuesta. La exposición estaba a solo unas horas, y ahora, un nuevo misterio la amenazaba.
Las primeras luces del alba entraban por la ventana, creando sombras danzantes en las paredes de su habitación. Recordó cada instante de su viaje creativo. Aquel camino, inicialmente plagado de temor, se convirtió en una travesía de autoconocimiento y aceptación. Cada palabra escrita, cada pintura elaborada, había sido un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Sin embargo, este último giro le hizo cuestionar todo lo que había comenzado a asumir como verdad. Desesperada por la claridad, Miriam decidió contestar. «¿Qué es lo que no sé?», escribió, demorándose en el último punto, como si así pudiera materializar su incertidumbre. Al enviar el mensaje, sintió que una parte de ella se liberaba y otra tomaba forma todavía más pesada. Mientras aguardaba una respuesta, volvió a su arte. Se sentó frente al lienzo y miró las formas aún no completadas. Observó la paleta de colores que había elegido para representar su historia. Capas de vulnerabilidad envueltas en tonos cálidos, contrastadas con frías pinceladas de tristeza. Cada trazo era un reflejo de ella misma y de las fatídicas decisiones que la habían llevado hasta aquí. El arte no solo era una catarsis, era su viva representación del mundo. Finalmente, su teléfono vibró. Con manos temblorosas, Miriam leyó. «Miriam, hay secretos familiares que modifican todo lo que crees saber. Antes de la exposición, necesitas entender la raíz de nuestra historia. Habla con mamá». Como una bala, la inquietud atravesó su ser. ¿Qué podría haber en su pasado familiar que la alterarían de tal manera? ¿Por qué, de repente, su madre se convertía en el centro de esta ardua trama? Mientras las preguntas se multiplicaban, un acceso de valentía se apoderó de ella. Tenía que saber, incluso si eso la enfrentaba a su madre, un bastión de tradiciones que había seguido ciegamente. Sin pensarlo 2 veces, tomó la decisión. Llamó a su madre. La voz de ésta le dio la bienvenida térmicamente, pero Miriam sintió una barrera invisible. El eco de sus pensamientos iniciales regresó con la fuerza de un toro bravo. ¿Sería posible que su madre tuviera algo que ocultar? A cada segundo se intensificaba su determinación. Necesitaba respuestas. Había llegado el momento de desmoronar las paredes de incertidumbre que durante demasiado tiempo habían rodeado su vida. Con cada palabra, el aire se espesaba. Miriam comenzó a plantear sus inquietudes sobre el legado familiar. A medida que se abría, sus angustias se transformaban en preguntas directas. «Mamá, nos has ocultado algo sobre nuestro pasado. Necesito saberlo. Esto es más grande que yo». En ese instante hirviente de confrontación, sintió cómo un velo se deslizaba de sus ojos. El silencio que siguió fue ensordecedor. La respiración de su madre llenaba el espacio no verbal. Las palabras suspendidas en el aire contenían un peso inimaginable. Miriam supo que, a partir de aquel momento, nada volvería a ser igual. Las respuestas que buscaba podrían revelar la dualidad de su herencia, pero también el núcleo de su propia búsqueda de autenticidad. Justo antes de que su madre comenzara a hablar, el sonido de un reloj resonó en el fondo. En esos instantes críticos, Miriam comprendió que la vorágine de descubrimiento personal estaba apenas comenzando, y la exposición podía ser solo un preámbulo de lo que estaba por venir. ¿Qué verdades florecerían en la luz digna de su arte? La incertidumbre reinante se combinaba ahora con un nuevo sentido de urgencia. Había llegado el momento de develar una verdad que llevaría su viaje a un impacto inesperado. El corazón de Miriam latía con fuerza, mientras esperaba que su madre rompiera el silencio. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Las palabras jamás pronunciadas se acumulaban entre ellas, pesadas y llenas de significados ocultos. Miriam estaba decidida a afrontar lo que sea que su madre tuviera que decir. Sin embargo, una parte de ella temía que la revelación pudiera desestabilizar más de lo que había comenzado a construir en su vida. Finalmente su madre habló, y cada palabra sonó como un eco distante de historias no contadas. «Miriam, hay cosas que preferí no compartir por protegerte.
Nuestra familia ha guardado secretos, algunos difíciles de aceptar. La voz temblorosa de su madre resonó en el teléfono, y Miriam sintió como si cada frase extraída del silencio fuese una capa que se despojaba de su mundo, dejándola expuesta. La falta de detalles específicos la frustraba. Intentó contener la ira y la confusión, pero la ansiedad se convirtió en combustible. ¿Cuáles son esos secretos? ¿Por qué siempre hemos hablado de nuestra historia como si fuera un relato unificado y perfecto? Necesito entender, insistió, la determinación en su voz marcando el tono de una nueva disyuntiva, el enfrentamiento con su propia historia familiar. La conversación se tornó dolorosa. Cada palabra era un paso hacia el abismo de lo que había creído saber sobre sí misma. Su madre, entre susurros de remordimientos, empezó a desentrañar un pasado que Miriam no había imaginado. Revelaciones sobre orígenes distintos y decisiones que dictaron su historia. Todo ello se entrelazaba con el presente, arrastrando consigo una traición a la identidad familiar que hasta entonces había sido inalterable. No solo se trata de nosotros, Miriam, continuó su madre con un tono grave. Hay legados que han marcado a nuestras generaciones, ciclos de dolor y amor omisos. Lo que el arte representa para ti, también puede ser un reflejo de lo que hemos tratado de ocultar. Sus palabras resonaron en la mente de Miriam, quien sintió que su labor artística, que alguna vez fue un refugio, ahora peligraba ser un espejo de una realidad más oscura. Al terminar la conversación, Miriam se sintió aturdida. Pasó de la euforia del descubrimiento a un abismo de duda y consternación. Jamás había sentido un vacío tan profundo. Con cada nuevo aspecto revelado, una esfera de autoaceptación que había trabajado tan arduamente por construir, comenzaba a tambalearse. Eso la llevó a una encrucijada. Pudiera oscilar entre continuar con la exposición que había sido su pasión, o dar un paso hacia el costo emocional de enfrentar los tristes capítulos de su ascendencia. Necesitaba canalizar la tormenta de sentimientos que la abrumaba. Se dirigió a su estudio. Las pinturas ya parecidas a fragmentos desbordados de su alma, ahora parecían aún más confusas. Tomó un pincel, pero no solo para colorear, era un gesto simbólico de su lucha interna. Con cada trazo, buscaba la verdad en su confusión, una redención que la liberara de las sombras. Uno de los lienzos comenzó a adquirir formas inesperadas y cargadas de matices. En el fondo, la presión de la inminente exposición se convertía en una paleta rica en emociones. Miriam sentía que el arte podía servir como su voz, incluso cuando las palabras fallaban. Pero, a medida que daba forma a la pintura, la necesidad de aclarar sus pensamientos y su historia se sentía cada vez más urgente. Mientras la noche caía, pensó en cuánto impacto tendría este descubrimiento en su trabajo y en las personas que verían su arte. La mezcla de su herencia y su identidad emergente exigía un nuevo enfoque. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Podría realmente ser capaz de asimilar su pasado y canalizarlo en su exposición? Era un momento crítico de introspección. Un camino hacia lo desconocido se abría ante ella. Miriam se dio cuenta de que no podía permitir que sus raíces definieran su presente, pero tampoco quería ignorar lo que esas raíces significaban. Se estaba forjando un nuevo destino, uno donde pudiera unir legado con creatividad. El aroma de la pintura comenzó a inundar el estudio, mientras sus dedos danzaban al compás de su creciente certeza. Había llegado la hora de enfrentar la dualidad de su experiencia, pero también de resaltar su propia autenticidad. La próxima gran revelación estaba al caer, y Miriam sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Estaba lista para abrazar su nueva verdad y expresar sus sentimientos más profundos a través del arte. ¿Podría su exposición convertirse en un espacio donde la fragilidad y la fortaleza coexistan? La incertidumbre era palpable y emocional, dejando su mente en una agitación vibrante por descubrir lo que vendría. Las primeras luces del amanecer se filtraron a través de la ventana del estudio de Miriam,
iluminando los restos de una noche en la que había luchado no solo contra la paleta de colores, sino contra un torrente de emociones. Con un lienzo parcialmente terminado que mostraba una mezcla caótica de sombras y destellos de luz, la joven sintió que cada trazo liberaba parte de la confusión que había anidado en su interior. Aunque el resultado era aún ambiguo, comenzaba a emerger una narrativa sobre la lucha entre su pasado y sus aspiraciones. Miriam se sentó frente al lienzo, todavía inquieta. La exposición se acercaba, y el peso de las revelaciones sobre su familia la perseguía. Reflexionó sobre los secretos que le habían sido ocultados, tratando de desentrañar cómo su historia personal podía entrelazarse con su arte. Fue en ese instante que una chispa de creatividad surgió en su mente. Tal vez no era el arte lo que debía cambiar, sino la historia que decidiera contar a través de él. Sin embargo, una sombra de autocrítica se cernía sobre ella. Las preguntas se multiplicaban. ¿Era suficiente su talento para captar la complejidad de su nuevo legado? ¿Podía realmente conectar con aquellos que admiraban su trabajo, cuando ella misma estaba aún buscando su camino? Era un dilema que cargaba en cada pincelada. Decidida a no dejar que la incertidumbre la consumiera, comenzó a escribir un diario. Era una estrategia simple, pero que prometía mucho. Plasmó sus pensamientos acompasadamente. Cada palabra era un intento de reconstruir su identidad perdida. Documentar sus sentimientos se convertía en una forma de clarificación. Con cada página, Miriam iba encontrando la voz que su arte ya comenzaba a insinuar. Una voz confesional y llena de matices. Era evidente que su arte necesitaba una conexión más profunda con su nuevo yo, y con los secretos revelados. Cada palabra, cada color debía ser un reflejo auténtico de su experiencia. Esta epifanía la llevó a tomar decisiones firmes sobre cuál sería el enfoque de su exposición. Por primera vez en semanas, una luz de determinación se encendió en su interior. Miriam aspiraba a crear una obra que no solo hablara de su vida, sino que abrazara la dualidad de su herencia y su identidad, entrelazando la tristeza de los secretos familiares y la liberadora aceptación del presente. Mientras el café emanaba su aroma reconfortante, Miriam se permitió un momento de relajación, sopesando los pasos a seguir. Había que dar la cara. Quería enfrentar a su familia cuando fuera el momento adecuado, discutiendo las historias que la habían moldeado. Sin embargo, también sabía que debía realizar este trabajo personal antes de hacerlo. La necesidad de sanación era inminente, y así como su arte podía ofrecer consuelo, también quería que su propia voz resonara. La tarde avanzaba, llevando consigo la energía del amanecer. Consciente del tiempo que se evaporaba, Miriam desistió de postergar la creación de su obra. Adentrándose en la experiencia de su pasado, se convenció de que, en vez de huirle a sus raíces, podía transformarlas en una celebración de su presente. Con cada trazo que daba, empezaba a vislumbrar que su exposición podría ser un resonar de sus vivencias, donde lo oculto se dijera con honor. El momento de la exhibición se acercaba, y aunque la ansiedad la invadía, ahora había una claridad en su propósito. Su primer paso fue detallar un esquema que combinaría sus revelaciones familiares con lo que había intuido a través de su arte. Como una sinfonía en progreso, su vida y su obra se comenzarían a entrelazar, cada una informando a la otra. A medida que se dirigía al lienzo, una pregunta clave inició un eco en su mente. ¿Podría la valentía de enfrentar su verdad ser el primer paso para sanar no solo su alma, sino también el legado familiar que llevaba a cuestas? Mientras daba el primer trazo del nuevo concepto, entendía que la respuesta podría transformar no solo su trabajo, sino su vida entera. Pero había algo más en el aire, algo inquietante. Su madre había mencionado legados, y en ese instante, Miriam no podía evitar que sus pensamientos vagaran hacia los secretos que aún quedaban por descubrir en su árbol familiar. Alzando la vista, se preguntó si el verdadero reto sería enfrentar su propia historia o la de su linaje,
esperando que la respuesta no solo pudiese abrir nuevas puertas, sino también un camino hacia su autenticidad. El lienzo frente a Miriam absorbía su atención como un imán, pero en su mente, las preguntas volaban en círculos, insistentes y agudas. Era un juego de luces y sombras, hecho de su vida, un reflejo de su propia búsqueda por sanar. Había comenzado a visualizar la obra que deseaba crear, pero la idea de enfrentar su linaje continuaba pareciendo una sombra al acecho. El primer trazo salió de su pincel, un movimiento casi automático, pero se detuvo al instante, tensada por la presión de lo que representaría. Cada pincelada no era solo arte, se convertía en una ofensiva y potencial narrativa que, inevitablemente, la ataba al pasado. ¿Está lista para compartir esta historia?, se cuestionó internamente. El eco de esta pregunta resonaba como el rugido de su infancia, donde las expectativas y la autenticidad chocaban en silenciosos torbellinos. Miriam respiró hondo y se dirigió nuevamente al diario. Escribía horas después de haberse despertado. Las palabras fluyeron como un río que intenta desbordarse. A través de sus oraciones, logró trazar no solo sentimientos, sino también los rostros de aquellos familiares a quienes había temido. Allí estaban, reflejados en sus palabras como personas afligidas y complejas, cada una con su propio legado de secretos. En el fondo deseaba abrazar sus historias, no solo con una paleta de colores, sino con la rica profundidad de su realidad. Un golpe de determinación la sacudió. Debía ser valiente, no solo en el arte, sino en la vida. No bastaba con transformar su angustia en colores vibrantes. Tenía que confrontar a su familia. La única manera de liberar ese peso aún más, pensó, sería sacar a la luz esos secretos que continuaban rondando su existencia. Quizás los otros no están tan lejos de lo que imagino, se dijo, vislumbrando que en sus diferencias podrían encontrarse puntos de unión. Esa noche, mientras bocetaba nuevos trazos de su obra, sus pensamientos pasaron de sus anhelos creativos a las conversaciones que debía tener, comenzando con su madre. La idea de exponer sus vulnerabilidades se tornaba en un acto de valentía, y a la vez, un juego de estrategia. Miriam anhelaba comprender el legado familiar que apenas comenzaba a vislumbrar, y posiblemente, eso podría devolverle lo que se sentía perdido. La presión de la exhibición se transformó en un impulso, una adrenalina que comenzó a guiar sus manos. Las palabras de su diario y las visiones en su lienzo se entrelazaban con mayor claridad. Sabía que debía presentar una versión de ella misma auténtica, y no sería suficiente con simplemente mostrar lo que había padecido, sino que debía ofrecer un testimonio viviente. Mientras calibraba los colores en su paleta, una oleada de preguntas afiladas la asaltó nuevamente. ¿Qué pasará cuando se enfrente a su madre? ¿Acaso revelará más de lo que está dispuesta a soportar? Resonó en su mente. Las imágenes de sus interacciones pasadas la acechaban, recordándole los momentos de silencio tenso y evasión emocional. No obstante, un nuevo camino se abría. Ella había comenzado a renacer a través de su arte y sus palabras, buscando redención no solo por ella, sino también por aquellos que la precedieron. En un impulso audaz, comenzó a esbozar escenas que podían ser compartidas en su exposición. Escenas que contaban cuentos de dolor y anhelos, el lamento, pero también la posibilidad de reconciliación y amor. Poco a poco, se convencía de que la valentía era un arte en sí misma, y estaba dispuesta a ser su propia maestra, uniendo su vida y su narrativa para no solo crear una obra, sino abrir un diálogo transformador. Sin embargo, mientras esbozaba ese futuro lleno de promesas, la creciente inquietud de lo que aún podría descubrir sobre su historia la mantenía en vilo. Al día siguiente la llegada de su madre era inminente, y con ello, el momento de la verdad comenzaba a materializarse. ¿Seré capaz de encarar a quien me ha escondido tantos secretos?, se preguntó. La exhibición ya no solo era sobre su arte, sino sobre la confrontación de su propia historia. Miriam se preparaba para dar un golpe maestro,
pero en su interior sabía que lo que podía transitar sería su mayor prueba. Y así, con el plazo aprisionando sus horas, la ansiedad se palpaba en el aire, inevitablemente ligada a la revelación de su profundo legado familiar. La mañana llegó con un cielo encapotado que parecía reflejar la tensión que Miriam sentía en su interior. Se miró en el espejo, intentando encontrar la fuerza que necesitaba. Su reflejo, aunque familiar, se le antojaba como un enigma por resolver. Las manos temblorosas no ayudaban a calmar su creciente ansiedad, y se preguntó si realmente estaba lista para asumir el peso de las verdades familiares que habían permanecido ocultas tanto tiempo. Decidió vestir algo que la hiciera sentir poderosa. Eligió un vestido de tonos cálidos que combinaba con los colores de su paleta. En cierta forma, esas elecciones de vestuario eran sus armaduras. Aunque la moda siempre había sido una forma de expresión, en este momento, se convertía en una declaración de quién era y de lo que estaba a punto de enfrentar. Desde su ventana, observó el paisaje conocido, observado tantas veces sin reparar en sus detalles. Hoy lo veía diferente, como si cada árbol y cada piedra pudieran ofrecerle consuelo, pidiéndole que se abrazara a su verdad. Finalmente, decidió que no había más lugar para la evasión. La exposición de su arte representaba una búsqueda de autenticidad no solo en su trabajo, sino también en su vida. Pese a su decisión, el camino a la casa familiar se sentía como una larga travesía hacia lo desconocido. Las memorias de su infancia la seguían, como sombras que parecían moverse al compás de sus pasos. La imagen de su madre, un pilar de expectativas y sufrimientos ocultos, revoloteaba en su mente. Era la figura que más admiraba, y a la vez la que más temía. Tenía que afrontar las incertidumbres y llegar a puntos intermedios entre su realidad y el legado que traía consigo. A medida que se aproximaba, su corazón latía con fuerza. La casa de su madre, repleta de ecos y recuerdos, la recibió. El aire estaba cargado de un silencio notable, como si incluso las paredes esperaran la inminente confrontación. Al cruzar la puerta, Miriam se encontró con su madre en la sala, un poco más anciana de lo que recordaba y con una mirada que buscaba evitar el contacto. Fue un momento delicado, uno que podría romperlas o unirlas. Miriam tragó saliva y tomó la iniciativa. «Mamá, necesito hablar», comenzó, su voz temblando ligeramente. Pero su determinación era inquebrantable. La madre levantó la mirada, sus ojos cargados de una mezcla de sorpresa y desconfianza. La tensión creció en la habitación como un reflejo de lo que una vez había sido su relación. Las primeras palabras fueron titubeantes, pero pronto se fueron convirtiendo en una oleada de sinceridad. Miriam habló sobre su arte, la lucha que había implicado, y la necesidad de desvelar los secretos familiares que habían estado ocultados. Con cada frase, se sentía más liberada, como si las capas pesadas de tabúes comenzaran a desvanecerse. La reacción de su madre, sin embargo, fue un torbellino. Un mar de emociones cruzó su rostro. La resistencia dio paso a la confusión y finalmente a una sombra de arrepentimiento. «No puedes entender lo que he vivido», dijo su madre, su voz un susurro en el aire. Pero Miriam no estaba dispuesta a retroceder. «Necesito entenderlo, y quizás juntos podamos sanar», respondió, el eco de sus palabras resonando en la sala. Ambas se hicieron miradas intensas. La animosidad del silencio comenzó a transformarse en vulnerabilidad. Miriam sintió que, por primera vez, la historia de su familia podía dar vuelcos inesperados. Tal vez, en lugar de una ruptura, estaban a minutos de abrir un diálogo que podría reconstruir lo que había sido forjado a través de tanto dolor y sin palabras. Sin embargo, en el fondo de su mente una inquietud se instaló. ¿Y si lo que descubro es más oscuro de lo que puedo manejar? La verdad podía ser liberadora, pero también devastadora. Era una danza entre el miedo y el anhelo de entendimiento. Mientras ese instante de revelaciones se perpetuaba, Miriam se dio cuenta de que el camino hacia la paz no sería simple,
pero quería forjarlo. Las primeras líneas de su nueva narrativa estaban en ese encuentro, y tan solo comenzaban a revelarse. La incertidumbre sobre lo que deparaba el destino la llenó de adrenalina, pero también de miedo. A medida que las palabras continuaban fluyendo, su ventilador interno se aceleraba, y la atmósfera alrededor de ellas se tornaba electrificante. Con cada confesión, una nueva pregunta emergía en su mente. ¿Estará lista su madre para la verdad? Esa pregunta quedó suspendida, marcando el cierre de un capítulo y abriendo la puerta a otro, lleno de desafíos por descubrir. Miriam se adentró en la conversación con su madre, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que levantaba muros, pero también una estructura nueva que podría alojar su verdad. Las emociones estallaban en la sala, transformando la atmósfera familiar en un terreno fértil para la revelación. Su determinación crecía con cada frase, mientras su voz resonaba con una claridad renovada. Lo que busco no es solo entender nuestro pasado. Quiero reconstruir nuestra historia juntos, confió Miriam, dándole un nuevo giro a la narrativa familiar. A medida que su madre comenzó a compartir secretos de antaño, Miriam sintió cómo las piezas de su herencia se unían, formando un cuadro que antes solo percibía como fragmentos aislados. Hubo momentos de sufrimiento, decisiones difíciles. Empezó su madre, con una tristeza palpable en su voz. Pero cada elección estaba motivada por el deseo de protegerte, de darte un futuro distinto. Escuchar estas palabras la iluminó. Aunque la senda había estado cargada de dolor, también había amor y sacrificio. Miriam absorbió cada historia, cada revelación, y comenzó a ver el valor en lo que antes consideraba opresión. Se dio cuenta de que su arte no solo era un medio de expresión personal, sino una plataforma para reescribir su legado familiar en formas que podían ser comprendidas y sanadas. Podemos ser más que las sombras de nuestro pasado, mamá. Debemos enfrentarlo, no aferrarnos a sus cadenas, expresó, su voz vibrante con la genuina esperanza de cambio. Las horas pasaban mientras ambas desenterraban recuerdos, y Miriam sintió cómo la conexión con su madre se fortalecía. Ya no eran solo la guardiana de las tradiciones y la hija rebelde. Eran dos mujeres en busca de su voz, listas para reconectar historias que las habían mancillado. La risa y las lágrimas se entremezclaban, creando un espacio donde el respeto a la herencia podía coexistir con la autenticidad individual. Cada trozo de su conversación se convertía en el fundamento de una nueva narrativa, suficientemente poderosa para cambiar el rumbo de sus vidas. Finalmente, Miriam comprendió que debía canalizar esta revelación en su exposición. La idea de mostrar su viaje no se limitaba a un simple testimonio de sufrimiento. Se convertiría en una celebración del proceso de redescubrimiento, donde el dolor y la esperanza se entrelazaban en un lienzo de nuevos comienzos. Aquel diálogo con su madre había encendido un fuego en su interior, el fuego de la creación, que le permitiría plasmar la dualidad de su experiencia en cada trazo. En el día de la exposición, el espacio estaba rebosante de gente. Amigos, familiares y miembros del pueblo se agolpaban, expectantes por conocer las obras que recién comenzaban a tomar forma. Miriam, con determinación renovada, se posicionó frente a su arte, un despliegue vibrante que reflejaba no solo su búsqueda personal, sino la historia colectiva de su familia. Cada cuadro era un acto de valentía. Su voz resonaba en los colores, en las texturas, en las historias ocultas que emergían con fuerza y claridad. Cuando su madre apareció en la sala, Miriam sintió una punzada de nerviosismo, pero en lugar de temor, percibió la calidez de una conexión renovada. Al dirigirse al público, sentía el peso de sus palabras transformarse en poder. Esta exposición representa no solo mi arte, sino un viaje hacia la autenticidad, una redención de los secretos familiares y la celebración de la lucha por ser quienes realmente somos. La ovación que siguió fue más que un reconocimiento a su trabajo. Era el compendio de amor y valentía transformados en una única voz.
En ese instante Miriam comprendió que su viaje de autodescubrimiento no solo la había liberado a ella, sino que había comenzado a sanar las grietas que antes parecían inquebrantables en su familia. A través de su arte, había logrado conectar con sus raíces y redefinir su legado. La mirada de su madre estaba cargada de orgullo, un sentimiento que hizo eco en cada paso que su hija había dado hacia la autenticidad. Así, Miriam no solo se alzó como artista, sino como una narradora de su propio destino, dispuesta a abrazar sus orígenes y su futuro sin temor. En el desierto de su transformación, había renacido, y con ello, su historia, su voz, por fin ocuparían el lugar que merecían. Miriam había alcanzado su objetivo, una reconciliación sincera con su pasado, un arte que resonaba con verdad, y un futuro donde el amor, la valentía y la autenticidad se entrelazaban para siempre. No esperen ni un segundo más para apoyar este canal de historias transformadoras. Suscríbanse inmediatamente y no se pierdan las próximas narraciones impactantes. Dejen un me gusta ahora para alimentar este algoritmo que nos permite seguir compartiendo estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No se queden atrás en esta travesía de superación personal.